Para todos los hermanos y hermanas de la diócesis de Petare y algunas provincias eclesiásticas de Venezuela. Bueno, voy a compartir aquí la grabación de la sesión número 2 del módulo uno, que por razones que no entendemos, algunos dicen técnicas, se perdió la mitad de la grabación o más de la mitad de la grabación. Entonces, en ese sentido, pues nos vemos en la necesidad de al menos dejar grabado el tema, así no se pueda un poco, bueno, recoger las participaciones que ese día hubo lugar aquí con ocasión del segundo tema. Recordemos entonces que este módulo que se está trabajando obedece un poco a la primera parte que nos proponen los lineamientos o las orientaciones de ABP que se ha publicado entre el CELAN Cevitepal y la Federación Bíblica Católica. Y como tema principal o primer módulo, pues tenemos allí lo que corresponde a los contextos en los que se vive la centralidad de la palabra de Dios en el continente. Precisar pues que ya hace 8 días, bueno, en la primera sesión del módulo, hablamos un poco cómo ha sido ese proceso de conformación de todo lo que tiene que ver con la animación bíblica de la pastoral y el punto de partida. Señalábamos también esa realidad latinoamericana, cómo ha sido la recepción del texto bíblico en Latinoamérica. Sin duda alguna que antes del concilio ya había todas unas apuestas en la formación bíblica, incluso algunos investigadores, como lo señalaba Hernán Cardón y Carlos Montaño, precisan que al menos desde el siglo XVI-XVII se pueden ver ya apuestas por hacer que la palabra pues, sea lo fundamental en el proceso de evangelización que traen los españoles cuando llegan a nuestras tierras. Luego, el punto de partida, sin duda alguna, para muchos continentes o para la Iglesia Universal, y lo fue también para la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, pues hablábamos del Concilio Vaticano II y todo este recorrido que empezando desde Dei Verbum va a pasar hasta Evangelium Gaudium, recorriendo diferentes momentos claves precisamente acerca de la palabra en el continente, cómo se recepciona esta propuesta del concilio. Luego, pues cómo eso ha permitido consolidar ya un horizonte interpretativo en la realidad latinoamericana, en la cual se va reconociendo la preponderancia que tiene la palabra finalmente en la vida eclesial. Y posteriormente, pues esto ha dado una manera muy particular de hacer la lectura y la interpretación del texto bíblico, así como su actualización en la condición latinoamericana, siguiendo pues la rigurosidad de la exégesis y la fidelidad en el proceso de interpretación, una fidelidad al Evangelio, a la Iglesia, y ha permitido esa consolidar una manera muy particular de leer el texto bíblico, donde conectamos el texto con la realidad. Esto ha dado origen a lo que algunos investigadores como Paula García y Juan Alberto Casas denominan la HBL o la hermenéutica bíblica latinoamericana, ¿sí? En la cual se busca darle un lugar al texto en el contexto para visibilizar los rostros de las víctimas y así posibilitar una lectura liberadora del texto bíblico. Digamos que hasta aquí quedamos nosotros en el primer módulo. Ya luego, adentrándonos un poco al segundo momento, que es la grabación que estamos aquí, digamos, reponiendo para no perder esa secuencialidad, es ya concentrarnos en esos contextos en los que se vive, o pongo yo entre paréntesis, esto no lo trae el documento original de las orientaciones, o se debe vivir la centralidad de la palabra de Dios en el continente. Creo que hemos ganado mucho en las últimas décadas en el continente, no obstante, no significa que la tarea ya esté cumplida y todavía tenemos muchas cosas por desarrollar. Precisamente para eso son este tipo de espacios formativos en animación bíblica de la pastoral. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, que la palabra sea el corazón de la vida eclesial, como ya hemos venido insistiendo a la luz de Concilio Vaticano II, Verbum Domini y diferentes documentos de la vida eclesial, tanto universal como caribeña y latinoamericana que hemos venido teniendo. Un poco en el ánimo de presentar esos horizontes o esos espacios en los que se debe vivir la centralidad de la palabra, ¿sí? O donde la palabra se vuelve el corazón de la vida eclesial,
Yo denomino 5 escenarios en los cuales esto puede ser fundamental y necesario. Primero, todo lo que tiene que ver con el espacio litúrgico. Hemos de reconocer que, como lo dice también el concilio, ¿sí? La iglesia vive, nace y vive de la Eucaristía. Y en ese contexto particular, pues la palabra tiene un lugar fundamental. De hecho, hablamos de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Vamos a mirar un poco a qué se refiere esto. Luego la palabra en el proceso de evangelización, todo lo que es el proceso de evangelización, pero me gustaría poner o compartir, y lo pongo allí entre paréntesis, la centralidad en el proceso catequístico. De una u otra manera, todo proceso evangelizador es un proceso de catequesis. Luego, en las diferentes acciones pastorales que tiene la iglesia, en las diferentes pastorales especializadas, en todos los procesos de formación que se llevan al interior de la iglesia y finalmente en la vida de fe, es decir, en la vida de cada creyente que busca coherentemente vivir esta experiencia de fe desde la palabra también. Vamos a mirar un poco estos 5 escenarios. Es importante entonces empezar señalando, como lo dice Dei Verbum 21, que la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, al igual que el mismo cuerpo del Señor. En esta afirmación tan interesante, ¿no? Venerar la escritura y el cuerpo del Señor en las especies eucarísticas, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, ¿sí? En este caso, la comunión, las formas con las que comulgamos, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Y va a decir, finalmente, de Verbum, sobre todo en la liturgia. O sea, miren que esto es importante porque va indicando que de la liturgia uno no se alimenta del pan eucarístico, también se alimenta de la palabra, ¿sí? De ahí que muchos hermanos en muchas ocasiones pues se alimentan al menos de la mesa de la palabra, ¿sí? No pudiendo de pronto de la mesa eucarística por diferentes razones, pero sí la palabra se vuelve alimento para las personas. Y esto es lo que muchas veces hace que las personas, a veces no pudiendo comulgar en las formas establecidas, pues al menos lo hacen desde la palabra, porque ella también es alimento, va a decir de verbo. Es importante también señalar algunos aspectos claves que no solo se remontan al concilio, sino que incluso podríamos trasladarlos hasta el espacio de los padres de la iglesia. Esto para señalar esta tradición de la que viene precisamente hablando de verbo. Mire lo que decía ya San Ambrosio: se bebe la sangre de Cristo que nos ha redimido, como se beben las palabras de la Escritura, las cuales pasan a nuestras venas y asimiladas entran en nuestra vida. Mire cómo combina también San Ambrosio allí el lugar de la palabra con lo que se reconoce como la sangre de Cristo, también como algo que puede entrar no solo por nuestra boca, como el pan eucarístico, sino también por las venas y que ha de nutrir también la vida de fe del creyente. San Jerónimo también, que recordemos que en este mes de octubre, mes de la Biblia en Venezuela, pues estamos también conmemorando esta figura tan importante del periodo patrístico. Y va a decir, el conocimiento de las escrituras es alimento verdadero y una verdadera bebida que se asume por la palabra de Dios. Una vez más insistiendo San Jerónimo en que la palabra también es un alimento para la vida del creyente. Y finalmente dice Orígenes, nosotros bebemos la sangre de Cristo no solo cuando la recibimos según el rito de los misterios, es decir, en el espacio eucarístico, sino también cuando recibimos sus palabras en las cuales reside la vida. Mire que Orígenes va a ir más allá, señalando que en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, también hay vida y vida en abundancia, como lo va a decir Jesús en el Evangelio de Juan. Y cierro precisamente estas ideas o estos comentarios tratando de reforzar esto que nos ha dicho precisamente de Verbum 21 con un texto más reciente. Si pasamos un poco de la patrística al periodo actual del profesor Rafael Luciani, que en uno de sus artículos famosos en la revista Fase, en tiempos de pandemia, nos dice, es la hora de ayunar del pan. Esto lo va a decir él porque estamos en tiempos de pandemia, en que se ha cerrado todo, para aprender a comulgar con la palabra. Mire lo que esto nos va a decir Rafael, ¿no?
Pareciera ser que todo esto que nos han dicho los padres de la iglesia, lo que nos ha dicho Dei Verbum y los otros documentos de la iglesia latinoamericana y caribeña, como que se nos había olvidado, ¿sí? Y la pandemia nos recordó que nosotros también comulgamos con la palabra, porque era la preocupación, recuerdo de muchas personas en tiempos de pandemia, ¿y cómo hacemos para la misa? ¿Cómo hacemos para la comunión? ¿Cómo celebramos Corpus Christi? Pues está la palabra. La palabra es también una forma de alimento, con ella también podemos comulgar, en ella también reside la vida, precisamente como dice Orígenes. Creo que esto que nos decía Luciani por allá en abril del 2020, en plena pandemia en el mundo, pues yo creo que hoy tenemos que recordarlo, aprender a comulgar con la palabra, porque ella también es alimento, en ella también está la vida. A partir un poco de estas definiciones que voy compartiendo aquí, de la patrística, de Verbum y de autores más actuales como Rafael Luciani, yo creo que aquí hay que pensar en tres desafíos o también oportunidades, porque se nos dice hoy desde la psicología positiva que un desafío también es una oportunidad que podemos aprovechar y que esperamos este diplomado y esta formación que estamos haciendo aquí en Petare pues ayude precisamente a ese propósito. Primero, la preparación de la predicación, ¿sí? Dei Verbum insiste, Dei Verbum 8 va a decir que la preparación de la predicación tiene que tener como base los libros inspirados. Es decir, la Sagrada Escritura misma. Hablamos desde la Escritura. Ah, bueno, ¿esto qué implica? Sin duda alguna implica estudiarla, profundizarla, entenderla, qué es lo que quiere decir y cómo la podemos actualizar, que es el ejercicio hermenéutico finalmente. Aquí se combina lo exegético, ¿sí? Con lo hermenéutico, que es elemento fundamental. A veces vemos predicaciones inspiradas en otra cosa menos en la escritura, ¿sí? En anécdotas, en historias, ¿sí? Incluso a veces vemos predicaciones que parecen más conferencias de coaching o de psicología positiva que de la palabra como tal, ¿sí? Y no hay que olvidar precisamente que la palabra tiene cuatro momentos: el sentido tropológico o moral, también tiene la finalidad mistagógica, anagógica, ¿sí? Y finalmente la mirada práctica, ¿no? Cómo esto también ayuda precisamente una buena predicación a lograr encontrar esos cuatro momentos de la escritura o de la predicación que ayuden precisamente a comprender el texto y a vivirlo en nuestra vida cotidiana. Segundo desafío, que aquí hemos venido ganando mucho, pero falta todavía seguir apostando a esto, es la exaltación del lugar de la palabra en la celebración, ¿sí? A veces ese momento de la liturgia de la palabra pasa muy rápido, ¿sí? Y de pronto sí, en algún momento Francisco dijo que una homilía más de 8 minutos, 5 minutos, no recuerdo bien, ya era suficiente. Bueno, si hay un buen orador o buena oradora, porque también hoy las mujeres predican, ¿sí? Conozco muchas anécdotas y experiencias de mujeres laicas, no solo religiosas, a lo largo y ancho del continente que dan cuenta precisamente de eso. Y hay gente que puede ser muy buen orador, un predicador bueno, predicadora buena oradora, y en 8 minutos puede hacer una buena reflexión. Y yo creo que es un tiempo suficiente, pero si se ha preparado, ¿sí? No salir con la primera idea a la primera que salga o la frase más llamativa del texto, ¿sí? Se trata de entender el lugar de la palabra y sobre todo también la secuencia que hay. Primera lectura, salmo, segunda lectura, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que es importante también insistir en ese lugar, ¿sí? En exaltar el lugar. Decía yo que no pase tan rápido, ¿sí? 5 o 10 minutos y ya estamos en la liturgia eucarística, la entronización de la palabra, el altar de la palabra, que se pueda tomar, que se pueda llevar, que se dé ese lugar para que la gente sienta en efecto, ¿sí? Que la liturgia como elemento pedagógico, pues nos está mostrando finalmente qué es, a qué vamos, ¿sí? Ahora es el momento de escuchar la palabra, de alimentarnos con ella, para luego ir a la mesa eucarística. Es decir, recordar las dos mesas de las que viene insistiendo el concilio en Dei Verbum y también lo que nos señalan los padres de la iglesia. Y un tercer desafío o oportunidad es la formación de animadores de la palabra, ¿sí? Yo vengo insistiendo ya mucho en esto desde hace un par de años o más, en la necesidad de formar a los animadores de la palabra, ¿sí? Normalmente hablamos de un comité de liturgia,
¿sí? He escuchado yo en muchas parroquias o en diócesis. Bueno, ese comité de liturgia puede tener seguramente los de acogida que están en la puerta, los que se encargan de la ofrenda, los que se encargan, bueno, de las ofrendas tanto económicas como a la hora de presentarlas en el altar, pero también puede haber un comité dentro de ese comité, un grupo que se encargue de los animadores de la palabra, los que se encargan de la entronización, de la proclamación, e incluso que en algún momento también pueden llegar a predicar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener esa oportunidad también de que todos puedan predicar? Recordemos que está el ministerio de la palabra que instauró Benedicto XVI y que nos recuerda también que en muchos momentos todos los bautizados, y más si estamos comprometidos, si estamos en el comité de liturgia o en el equipo de animación de la palabra, pues podemos asumir también ese rol debidamente preparados, en efecto, y sobre todo que siempre se dé la fidelidad al texto. Eso es algo que se ha remarcado mucho. ¿Qué me refería yo en la primera sesión cuando hablábamos de que en Latinoamérica se cumple con el rigor de los dos momentos, el ejercicio exegético, que es el estudio del texto, pero también el ejercicio de interpretación que guarda la fidelidad? Es precisamente a eso. Si hablamos desde la palabra, desde lo que la palabra dice y no de lo que nos ocurre a nosotros, pues vamos a ser fieles precisamente a la transmisión de ese mensaje. Tres desafíos, tres oportunidades que en este escenario podemos seguir aprovechando. Otro escenario, otro frente que también es importante considerar aquí y que debemos de tener muy en cuenta es lo que tiene que ver con el proceso de evangelización y particularmente con lo que yo denomino pues el tema de la catequesis, ¿sí? Recuerden que la misión de la iglesia es evangelizar. ¿Y cómo se evangeliza? Pues anunciando la palabra. Poco lo que vimos nosotros en el encuentro de agosto precisamente fue eso, ¿no? Como a la luz de una parábola, ¿sí? Pues la iglesia primitiva hace todo un proceso de catequesis, de evangelización frente al tema de la crisis. En ese sentido, entonces, no solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios, como lo decíamos ahorita. Toda la evangelización está fundada sobre la palabra, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las sagradas escrituras son la fuente de la evangelización. Por tanto, como va a decir Lumen Gentium 174, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra, en la escucha, aprender a escuchar la palabra, ¿sí? Pero también a meditarla, a contemplarla. Y esto sin duda alguna exige una debida preparación cuando vamos a recibir a la comunidad en el espacio celebrativo o en el espacio de encuentro que hayamos definido. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. ¿Y quién lo hace? Sí, la palabra. Es indispensable entonces que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Creo que esto que nos dice, o nos decía Francisco en Lumen Gentium, en Evangelium Gaudium, precisamente, nos va a recordar esto, ¿no? El lugar que debe tener la palabra en el proceso o en todos los procesos de evangelización que llevamos en la iglesia. Y esto implica una escucha atenta a la palabra, pero esa escucha atenta sin duda alguna va en esa misma línea de lo que va definiendo aquí, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Los cinco verbos que tanto le gustaban precisamente a Francisco cuando hablaba de la palabra. La exigencia entonces de una nueva evangelización, que ya no se nos hablaba desde Verbum Domini, ¿sí? En efecto, ha de ser confirmada sin temor, con la certeza de la eficacia de la palabra divina. Se nos vino hablando desde los 90, bueno, digamos incluso sí, desde los 90 con la conferencia de Santo Domingo, cuando se conmemoraron los 500 años de, de, de la llegada de los españoles y de la fe, que teníamos que apostar por una nueva evangelización porque el mundo estaba cambiando. De hecho, ya desde Puebla en el 79 se venía insistiendo en eso, en efecto, que el mundo venía cambiando. Los sociólogos de la religión ya venían vaticinando el fin de la religión. Harvey Cox, por ejemplo, ya hablaba de una sociedad secular. Bueno, luego Harvey Cox va a cambiar un poco la perspectiva y va a señalar que si hay algo que la religión puede hacer en el futuro, debe ser a partir de la dimensión política.
decir, cómo entienden su rol dentro de la sociedad desde una actividad política puntual y no precisamente de ser políticos, ¿no? Alcaldes, gobernadores, presidentes, que bien podría serlo, pero más bien desde lo que implica precisamente el rol de la ciudadanía en las sociedades y en las democracias modernas. De ahí entonces que esa nueva evangelización pues tiene que estar inspirada, movilizada por la palabra. Ella es la que da la eficacia, ¿sí? La certeza de que estamos anunciando a Cristo, Cristo que está en la palabra, pero que también está en esa vida comunitaria de fe. Algunos desafíos que yo veo aquí u oportunidades precisamente para seguir dándole ese impulso renovador a la evangelización en todos sus frentes a partir de la experiencia de la palabra. Aquí me voy a remitir en varios momentos a Evangelium Gaudium precisamente porque allí creo que hay elementos inspiradores muy interesantes para nuestro trabajo pastoral. Primero, superar la pastoral de conservación. Esto lo insistió mucho Francisco. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de una nueva evangelización, pues tiene que ser nueva en sus métodos, ¿sí? Nueva en sus formas, decía precisamente el documento de Santo Domingo y otros documentos que vinieron saliendo, sobre todo en tiempos de Juan Pablo II. Superar la pastoral de conservación, reconocimiento que se debe, reconociendo, perdón, ahí hay un error, reconociendo que se debe salir a anunciar la palabra en los nuevos areópagos de la sociedad. ¿Sí? ¿Dónde podemos hoy comunicar precisamente esa palabra? ¿A dónde puede llegar ella precisamente en estos nuevos escenarios? Segundo, tener presente que se anuncia a Cristo y su mensaje, ¿sí? Es decir, se anuncia su palabra. No anunciamos solamente el asunto doctrinal. Eso es algo que puede venir bien o incluso bien diseñado, bien organizado. Seguramente podemos hacer este anuncio de la palabra cargado precisamente del elemento doctrinal. No se anuncia solamente prácticas religiosas devocionales. Recuerdo aquí en la clase en vivo y en directo yo compartía una anécdota, ¿no? De un grupo, un movimiento muy fuerte en la iglesia, ¿sí? Latinoamericana, y que yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál es el lugar de la palabra en su experiencia? No, nosotros hacemos el rosario, nosotros vamos a la misa, nos encontramos, etcétera, tenemos formación. Y yo, bueno, pero ¿cuál es el lugar de la palabra? Entonces, me dice, no, precisamente eso es lo que queremos, que usted nos ayude en una formación, nos dé unas charlitas, etcétera, etcétera. Pues yo decía, pero es que la palabra no se puede reducir a una charlita, ¿sí? La palabra tiene que ser el centro de esta experiencia de fe. La valoro mucho, muy interesante, muy significativa, pero esto hay que meterle palabra. Si esto no tiene palabra, nos vamos a quedar en una práctica religiosa devocional o en una pastoral de conservación, aunque esté llegando la gente. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento esto se puede acabar. ¿Sí? Entonces, la palabra nos da, como decíamos ahorita, esa certeza, esa eficacia de que es el Señor resucitado el que está haciendo la obra. Un tercer elemento o desafío o oportunidad, capacitar desde la palabra y con la palabra a los evangelizadores, sumado a una buena orientación didáctica en todo lo que tiene que ver con la revelación bíblica. ¿Sí? Muy importante esto que estamos haciendo precisamente aquí en Petare y los otros hermanos de otras diócesis que están participando. ¿Sí? Hay que capacitarnos. Yo creo que toda persona que tiene un rol en la iglesia, incluso diría todo bautizado, pero dejémoslo solo en el que tiene un rol dentro de la iglesia o la parroquia o la comunidad, tiene que estar formado en Biblia. Eso es indispensable. Tiene que conocer los elementos mínimos, ¿sí? Entender el Antiguo Testamento, de qué se trata, entender el Nuevo Testamento, de qué es la teología de la Biblia, ¿sí? La secuencia de los textos, cuáles son los elementos fundamentales. No es solo leer el Evangelio, ¿sí? Si a mí me dicen, John Freddy, y de hecho hace poco estaba compartiendo esta semana un tema con unos chicos, en pastoral juvenil en otra diócesis, sobre el Apocalipsis. Me pidieron los símbolos del Apocalipsis. Yo dije, bueno, yo lo comparto, no hay problema. Ese es uno de los temas que más me gusta. Pero a esto hay que darle más fuerza, ¿sí? Porque comparto mi experiencia. A los 14 años llegué a leer el Apocalipsis y no entendí absolutamente nada, ¿sí? Si a mí alguien me pregunta, ¿por dónde empezar? Empiece por Génesis, ¿sí? Empiece por el Génesis a leer la Biblia. Sí, bueno, también un evangelio puede ser, pero si no conocemos, hay gente que dice que por las cartas de Pablo son muy complejas, ¿sí? Empecemos por un orden.
¿sí? Un orden, en efecto, que nos permita a nosotros estudiar el texto y empezar a comprenderlo. Al menos, ¿sí? Lo que yo denomino aquí una orientación para conocer la teología de la revelación. ¿Sí? ¿De qué se trata eso en la Sagrada Escritura? Y eso, importante, deberá empezar con un curso, por ejemplo, que suele llamarse Inspiración, Veracidad y Canon. ¿Cómo se da el elemento de la revelación bajo esos tres elementos? Creo que aquí hay una oportunidad muy importante para formar a nuestros catequistas, a nuestros agentes de pastoral y a todos aquellos que tienen un rol en el proceso de evangelización. Y finalmente, pues, insistir en lo que ya señalaba ahorita, tener la certeza de que el resucitado acompaña y anima la experiencia misionera. ¿Y en esto qué nos da ayuda? ¿Qué nos da esa certeza? Una lectura continua de la palabra. Lo que se hace en Petare, por ejemplo, con el estudio, revisión de vida con el Evangelio, sin duda alguna es estupendo, fascinante, porque va recordándonos desde la palabra que el Señor está con nosotros, ¿sí? Que el Señor vive en medio de nosotros, que anunciamos a un resucitado, y eso se convierte en fuerza precisamente para la vida de fe. Bueno, ahora vamos al tercer escenario que tiene que ver con el de la pastoral o la acción pastoral, como lo indico yo. Si ustedes ven aquí en las imagencitas, algunas pastorales, pastoral juvenil, pastoral educativa, pastoral familiar, pastoral social, pastoral migrante, pastoral de niños, pastoral catequética, en fin, todas las pastorales que solemos tener en la iglesia y que tienen un propósito de atender precisamente a las comunidades en muchos roles, a veces incluso asuntos que tienen que ver con la alimentación, asuntos que tienen que ver con el vestido, con atención a migrantes. No es gratis que en la iglesia tengamos alrededor de 3 millones de obras sociales en todo el mundo en este momento, ¿sí? Para señalar que la obra evangelizar a la iglesia supera sin duda alguna el asunto catequístico. También hay muchas cosas que a nivel de la iglesia se hacen. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, ¿qué oportunidades podemos tener nosotros o cómo lo podemos entender? Recuerden que para Aparecida, ¿sí? Que es la última conferencia episcopal que hemos tenido, y Verbum Domini, la pastoral de toda la iglesia ha de caracterizarse y estar animada por la palabra. Eso ya creo que va quedando claro. No es una nueva pastoral, también es importante precisar eso, sino más bien una renovada pastoral que tiene su fuente en la Biblia, donde encuentra la palabra de Dios que habla al pueblo creyente. O sea, no es que hay que crear entonces la pastoral, una pastoral que se llame de la ABP, ¿sí? Como ahorita que se están creando pastoral para el sínodo, comisión, pastoral para la comisión del sínodo y demás. Bueno, seguramente que tendrá una finalidad interesante, pero yo creo que no hay que estar creando comisiones o pastorales. Yo creo que se trata más bien es cómo hay una línea transversal en los diferentes planes diocesanos o pastorales en los cuales precisamente pues la Biblia tiene un lugar preponderante. Que pueda haber un centro de formación bíblico, un centro de estudios bíblicos o alguien responsable o encargado precisamente para eso, sin duda alguna, y será muy importante y necesario. Pero aquí no se trata de crear una nueva pastoral, ¿sí? Que se llame ABP, sino que sea la ABP precisamente la que transversaliza todo eso. Que para eso habrá que crear o fortalecer de pronto la formación bíblica, seguramente que sí. De eso se pueden encargar los centros diocesanos de evangelización y demás, ¿sí? Ahora, si se quiere crear una pastoral bíblica, un grupo responsable encargado de, pues estupendo. Yo me limitaría un poco aquí a lo que dice de el documento de Aparecida y lo que dice Verbum Domini con Benedicto XVI. Aparecida dice que se debe educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en alimento, recordando un poco lo que decían los padres de la iglesia, pero también invitando a que, oye, esta palabra educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, pues nos va señalando esa necesidad precisamente de una formación continua en torno a la escritura. Insiste Aparecida en que la pastoral bíblica, entendida como ABP, sea una escuela de interpretación. ¿Sí? Bueno, que pueda haber una pastoral bíblica, como dice ahorita, seguramente que sí. Sería muy interesante que ella sea precisamente el espacio
por el que pasen todos los agentes de pastoral de una comunidad o de una diócesis o de una arquidiócesis y allí precisamente reciban esa formación necesaria para el proceso. Pero esto es interesante, mire cómo documento de Aparecida, vea, insiste en esto, ¿sí? En educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra. Y cuando uno lee la Biblia, pues la estudia. Cuando uno la medita, la comprende. Cuando la estudia y la comprende, seguramente que también se da la experiencia de testimoniarla, de vivirla, como decía precisamente ahorita ya citando a Evangelium Gaudium del Papa Francisco. En la formación de pequeñas comunidades, aquí Verbum Domini nos va a dar una pista interesante, o comunidades eclesiales se instruya, se forme en la oración y en el conocimiento de la Biblia. Esto era lo que yo decía ahorita de este movimiento tan importante en la iglesia. Está bien reunirse a rezar el rosario, a orar, a formarse en asuntos de doctrina, a vivir comunitariamente, pero también se necesita el espacio de la palabra. Hay que formarse en la palabra, ¿sí? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, como lo están haciendo ustedes, pequeñas comunidades, por ejemplo, pequeñas comunidades como en las que se dé un espacio de revisión de vida, u otras hacen lección divina, u otras hacen lectura popular de la Biblia. Creo que todo eso precisamente va sumando a este ejercicio. Bien, ¿qué desafíos? Ah, bueno, yo quiero juntar esto de los desafíos precisamente con el tema de la formación, porque yo veo muy ligado esto de la acción pastoral que exige una formación permanente con el tema de la formación que se lleva a cabo en diferentes frentes en la iglesia. Recordemos que nosotros tenemos diferentes centros para la formación, por ejemplo, lo que tiene que ver con las escuelas de formación en las diferentes diócesis. Donde yo vivo, por ejemplo, mi arquidiócesis tiene un centro arquidiocesano de evangelización y de allí sale todo esto, todo lo que tiene que ver con formación a catequistas, con los de liturgia, con los de misiones, y todo esto, por ejemplo, una cosa que se ha hecho con el padre que está allí y ha sido bien interesante y he hecho unas propuestas para fortalecer, es cómo la palabra es el centro de todo. Sí, con el padre hemos insistido, el padre Omar, el encargado actual, la necesidad de que la palabra transversalice todo esto, ¿sí? Y esto ha sido interesante porque empezó como un centro único en un lugar donde iba la gente y ahora este año hay 6 centros de ese principal. Se han creado 5 más para tener 6. Ya la gente no tiene que ir a un único lugar porque esta es una ciudad muy grande, sino que la gente puede ir a las zonas para recibir la misma formación. Y bueno, por fortuna se ha podido contar con los profesores que puedan acompañar todos estos procesos y siempre, o al menos en la propuesta actual, se empieza siempre con Biblia o con Pablo, acabamos de ver Pablo, o se empieza con profetas o con evangelios, pero siempre cualquier proceso de formación debe arrancar precisamente con la Biblia. Estas escuelas de formación o centros de formación diocesana creo que son espacios muy importantes y que hay que seguir fortaleciendo precisamente en el día a día de nuestro espacio. También me refiero aquí a las casas de formación para la vida religiosa y diocesana, ¿sí? En muchas de nuestras diócesis y arquidiócesis hay muchas congregaciones, ¿sí? Bastantes, diría yo, que aportan muchísimo. Hay normalmente una vicaría para la vida religiosa en las diócesis o un área de la curia para atender a las congregaciones religiosas. Bueno, allí también en esos procesos de formación, más allá de aprenderse las reglas, las normas, las constituciones de vida, lo que significa la vida religiosa también, cómo se aprovecha para meter allí la palabra y que la palabra sea el centro, precisamente el corazón de esa formación en la vida religiosa. En los centros universitarios, muchas de nuestras diócesis también tienen sus universidades o sus institutos universitarios. Bueno, como allí, en esas facultades, en los departamentos, en los programas académicos, se va también dándole un lugar a la palabra, ¿sí? Normalmente se prioriza la teología, el estudio teológico y demás, ¿sí? O los bachilleratos en filosofía, importantes, sin duda alguna, necesarios. Pero ahí también se ven insistiendo, y al menos desde la última ratio, he estado en varias conversaciones en diferentes espacios acerca de la ratio y los planes de formación para los seminarios, que he sido profesor también de seminario mayor, la necesidad de que haya un poco más de Biblia allí,
¿sí? Que haya Biblia y también todo lo que tiene que ver con experiencia misionera, que esto era lo que pedía precisamente Francisco desde la última ratio. Y finalmente, en los centros a nivel continental, recordemos que en la Iglesia Latinoamericana y Caribeña nosotros tenemos el CEVITEPAL, Centro de Estudios Bíblicos, Teológicos y Pastorales para América Latina y el Caribe, donde se ofrece mucha formación. Hoy hay una línea, bueno, desde hace tiempito ya, al menos desde el padre Fidel Oñoro, recuerdo yo, hay una línea de formación bíblica allí permanente en la cual se nutre y se apuesta precisamente también a estos diferentes espacios. Actualmente yo coordino esa línea allí y creo que es muy importante seguir insistiendo en esos procesos de formación donde la Biblia es fundamental. Bien, uno allí un poco entonces los desafíos, oportunidades que podemos tener acerca de lo que es la acción pastoral y todos los procesos de formación. Bueno, yo diría primero que toda la pastoral tenga como fuente la palabra, ¿sí? Ir más allá de un lema, de un texto bíblico. Esto pasa mucho, ¿sí? Todos los movimientos en la iglesia nacen de un texto bíblico. Pues parece como que a veces parece como un poquito adorno, discúlpenme la expresión, pero hay que ir más allá del lema, ¿sí? Todo movimiento en la iglesia, toda comunidad en la iglesia tiene que tener como centro, como punto de partida, la palabra. Y ella siempre tiene que estar allí presente. Segundo, la formación académica debe recuperar lo que señaló el concilio ya en Dei Verbum, que el alma de la teología sea la escritura. Se lo digo yo que he sido formado en ese campo. A veces vemos mucha teología, poca escritura o poca palabra, ¿sí? De hecho, a veces que he tenido la oportunidad de trabajar en universidades católicas y pontificias, donde se da teología, pero se le dice a uno, pero no meta mucha Biblia, porque la idea no es hacer evangelización. Bueno, y entonces, ¿para qué está la teología? ¿Sí? ¿De dónde, cómo hacer teología sin Biblia, sin palabra? Se necesita la palabra. Que hay un desafío muy interesante y que hoy por hoy debe fortalecerse. Muy buenos en teología pastoral, en teología moral, etcétera, ¿sí? En teología dogmática y en teología bíblica. ¿Sí? De hecho, cada vez que se van a hacer recortes, porque he estado en la creación y formación de programas de teología, cada que hay que hacer un recorte por los requerimientos que hacen los ministerios de educación, de créditos y demás, siempre se le recorta la Biblia. Entonces es muy habitual, por ejemplo, que uno encuentre un curso que se llama Apocalipsis y Cartas Católicas. 12 clases. Oiga, pero uno para darle a esto a un sacerdote, a un misionero, un religioso o a un profesional de teología, en 12 clases darle dos cosas. Escasamente acá alcanzará uno a abordar el Apocalipsis y las cartas, ¿sí? O Corpus Paulino, un semestre. No es que antes eran dos o tres, pero tuvimos que recortar créditos. Y siempre el área más afectada es la escritura. Bueno, ¿cómo fortalecemos precisamente esa dimensión allí? Un tercer desafío o oportunidad, aprovechar los espacios de formación bíblica popular que abundan en el continente. Hay muchos centros, ¿sí? Los claretianos, por ejemplo, allí con Juancho, en los dos caminos, que han sido fuertes en todo esto de la palabra, donde ha sido una escuela para muchos, incluido yo, que me he formado allí en mis inicios, es una oportunidad muy buena, aprovechar todos estos centros y fortalecerlos cada vez más. ¿Y esto qué implica fortalecerlo? Y lo he hablado con varias congregaciones, incluso diócesis. Sí, porque tengo muchos amigos sacerdotes, he trabajado en varios espacios de la iglesia y muchos y con varios de ellos he señalado y lo hemos comentado, ¿sí? Oiga, ¿y el relevo generacional para cuándo? Me decía un hermano, un amigo sacerdote de una congregación muy importante aquí en Colombia. El último que fue a estudiar Biblia a Roma, ¿sí? Fue hace 22 años. Y yo, y entonces, ahora que ese que fue hace 22 años ya tiene, va para 60, ¿quién lo va a relevar? ¿Sí? Y esto empieza a hacer entonces que empiecen a faltar los profesores de Biblia. Bueno, más posibilidades para los laicos que vamos entrando allí, que nos hemos formado en ese campo. Pero toca sin duda alguna aprovechar estos espacios de formación que abundan y que pueden fortalecerse aún más. A veces ni se trata de crear más, uno nuevo, uno centralizado, no. El que existe, cómo lo fortalecemos, cómo lo apoyamos, pero también cómo enviamos gente a formarse a otros lados precisamente en este campo. O si en el país lo hay o en el país vecino, aprovechar también esto. Esto es un llamado
sin duda alguna para los obispos, sobre todo, y nuestros hermanos sacerdotes que están en este campo y que tienen esas posibilidades. Ojalá también se abran nuevas posibilidades para los laicos. Y finalmente, articular acciones de formación entre las pastorales y la formación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos podemos articular? ¿Cómo se pueden generar espacios o abrir espacios para que en las casas de formación religiosa o en los seminarios también puedan entrar laicos, ¿sí? Que tienen responsabilidades pastorales muy importantes de sus comunidades y que necesitan formarse también? Creo que es una buena forma de articulación que podemos aprovechar bastante. Y voy cerrando un poco ya con el último escenario, que es lo que yo denomino la vida personal de fe. Bueno, cómo ya a nivel personal, de pronto hasta familiar, incluso nosotros vamos aprovechando también para irle dando ese lugar preponderante a la palabra. Yo creo que es muy importante reconocer estas dos ideas que planteo aquí de entrada. Primero, reconocer la veneración que la iglesia ha hecho de la escritura, ¿sí? Si nosotros hemos hecho una veneración de la escritura, esto significa que en nuestras casas también podemos tener un espacio especial para la palabra. Sé que lo hay, porque crecí en una casa así, donde había un amboncito con la Biblia, con letras doradas, pero que nadie leía. Además, en unos idiomas, unos españolísimos que ya nadie lee ni entiende. ¿Sí? Y ahí están, en el Salmo 91, en el Salmo 23. ¿Sí? Sí, ahí hay un lugar, sí, se está venerando la palabra, pero se trata de venerarla, como decían los padres de la iglesia, y alimentarnos de ella. Hay que seguir con esos espacios de la palabra en las casas, sí, pero hay que pasar luego al segundo momento, hacer una lectura asidua de la palabra de Dios como exigencia de todos los bautizados siguiendo un método en particular, dice Dei Verbum. ¿Cuál método particular? Aquí recomienda Dei Verbum y esto lo está recomendando desde hace 60 años. Lección divina, que ha sido el método preponderante en la tradición de la iglesia. De hecho, en otro momento sería interesante pensar en algo de hermenéutica, porque si, o al menos yo cuando hablo de hermenéutica bíblica, tengo que remontarme a los padres de la iglesia y a explicar cómo nace la lección divina precisamente. Hoy nosotros tenemos Eucaristías todo el tiempo, a veces por la mañana, por la tarde, el domingo hay 4 y 5 misas, ¿sí? Allí escuchamos la palabra. Incluso a veces se convierte en el único espacio donde la gente escucha la palabra. Pero los siglos, en los primeros siglos no había misa cada 8 días, ni en todas partes. ¿Qué era lo que alimentaba la fe de los creyentes? La palabra, cuando había Eucaristía. ¿Sí? Porque no todas las comunidades tampoco tenían obispo o presbítero cercano. ¿Sí? Habían diaconías, o que la hacían los hombres y las mujeres, lo sabemos muy bien. Al menos hasta el siglo IV hubo diaconisas en la iglesia occidental romana y hasta el siglo XII en la iglesia ortodoxa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacía? Pues alimentarse de la escritura. Y cada que se tuviera la misa, pues se participaba y allí también se leía la escritura, se escuchaba la palabra. Bueno, ¿cómo se puede precisamente hacer esa lectura? ¿Qué métodos se pueden utilizar? La lección divina que tiene un origen muy bonito en la iglesia y que en sus 4 momentos precisamente nos invita a esto, a lo que nosotros también llamamos en el método latinoamericano el ver, el juzgar, el actuar y el devolver o la devolución creativa, ¿sí? ¿Cómo impactamos la comunidad? La lectura comunitaria de la Biblia, o como la llaman algunas, la lectura popular de la Biblia, que somos en eso muy fuertes en Latinoamérica, y los espacios celebrativos, en los que puede estar la palabra también de manera preferencial, en el momento del bautismo, en el momento de la confirmación, o en tantos momentos donde sin duda alguna, pues es fundamental el lugar de la palabra. Entonces, miren estas dos ideas importantes. Primero, si reconocemos la veneración que la iglesia ha hecho de la escritura, entenderemos la riqueza de la tradición. Y esto nos llevará a pasar de esa veneración que nos enseñó a ver la palabra como algo tan sagrado que ni se podía tocar ni leer. Bueno, aquí el mismo concilio nos invita a leerla asiduamente, ¿sí? Es una exigencia para todos los bautizados y podemos hacerlo desde un método particular. Lección divina, lectura comunitaria de la Biblia, revisión de vida del Evangelio, como lo queramos, o celebraciones de la palabra. Hoy cada vez son más comunes. Yo llevo ya 3 años con este curso en Cevitepal, en Celam. Este mismo que estamos dando aquí, 2 veces al año.
Y las experiencias que yo he escuchado de hermanos de diferente lado del continente van indicando esto, que cada vez vamos hacia una iglesia más laica por las condiciones que ya sabemos, la disminución de los presbíteros y demás, ¿sí? Y bueno, esto que va señalando, en efecto, la importancia que se le debe dar a la palabra y esos momentos de celebración. Desafíos, oportunidades. Bueno, yo creo que yo recomendaría tres con mucho respeto y que las he venido construyendo a partir de la experiencia tanto pastoral como investigativa que he venido teniendo. Primero, superar la dependencia de un subsidio para la oración y la lectura personal. Decían el día que di la clase que se entiende lo que es un subsidio, ¿no? Estos libritos mensuales que valen $2, $3 y juegan un papel muy importante, pero esto creo que nos ha vuelto muy dependientes, ¿sí? Al momento y sobre todo dependientes en lo que sigue, ¿sí? En la dependencia en la cual, por ejemplo, ya el texto bien interpretado. No hay pistas. De hecho, los dos textos que están aquí que yo les recomendé que esperamos poder compartir esta semana con el acceso a la plataforma que tenemos programada para este espacio, ya una cosa es dar pistas orientadoras, pero otra cosa es ofrecer el texto interpretado, ¿sí? Eso nos va generando dependencia, ¿sí? Y de hecho ya incluso, al menos en Colombia lo vemos que ya la gente lo lleva a la misa y va siguiendo la lectura de allí y ya tiene la idea de allí y no abierta de pronto a otra posibilidad que el texto nos pueda dar. Segundo, el peligro de una lectura devocional y no contextual de la Biblia. Y ahí comparto el segundo texto precisamente que nos va a hablar de eso. No, hoy hay que superar una lectura devocional del texto. Hay que leer la lectura en el contexto, porque ese es el método latinoamericano. De hecho, diría el método latinoamericano es el método de la iglesia, desde los padres de la iglesia. Y tercer desafío, formar a las comunidades en uno de los ricos y variados métodos de lectura bíblica que tenemos. ¿Sí? ¿Cuál quieren? El que ustedes consideren. Revisión de Vía del Evangelio, estupendo, hay que seguir por allí, hay que seguirnos formando, fortalecerlo si ya es un contexto, un espacio en el que se está viviendo la centralidad de la palabra. Terminaría entonces con la pregunta que hice al inicio de este curso o de este módulo. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en mi comunidad eclesial? Es decir, a la luz de estos 5 escenarios en los que se nos dice que son los contextos en los que se vive la centralidad de la palabra de Dios en el continente, preguntémonos ahora cuál es el lugar que ocupa a la luz de esos escenarios. ¿Qué lugar ocupa la palabra en esos espacios, en mi comunidad eclesial? Pues bien, invitados pues para que sigamos en esta reflexión que venimos dando en mensaje también en este diplomado de animación bíblica de la pastoral, para que ustedes y nosotros, los profesores que vamos a estar acompañándolos, pues sigamos aprovechando. Importante también la posibilidad de ir tomando apuntes, notas, generando preguntas, diálogos, para que esto también siga enriqueciendo el espacio de formación. Un abrazo y bueno, seguimos adelante entonces con nuestro segundo módulo, que son los fundamentos eh, eclesiales fundamentos bíblicos de la ABP.